Bueno, ¿qué horas son? Son las 6:03. Bueno, entonces vamos a orar. Bien. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, amado Dios, te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este día, porque has sido bueno, Señor, porque todos tus planes son buenos, porque eres un Dios todopoderoso, eterno, el Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesucristo, por poder compartir con mis hermanos, Señor, mis hermanos en la fe, por poder aprender cada vez más y más de tu palabra, Señor, por que la idea es que tú nos puedas guiar, Señor Jesús. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Háblanos, Dios, a través de este estudio de teología sistemática. Llénanos de tu Santo Espíritu, amado Dios, y ayúdanos a estar cada vez más unidos en unidad doctrinal. Llénanos de sabiduría, no permitas que este estudio sirva para vanagloriarnos o para enorgullecernos, sino antes para darnos mayor humildad, Señor, para saber que hay muchas cosas que desconocemos y que necesitamos aprender. Llénanos de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el estudio así como lo hicimos, comenzamos a hacer el día de ayer. Eh, yo comparto la pantalla donde está el libro de teología sistemática de Wayne Grudem. Todos ahí están viendo el libro. Todos ahí pueden ver el libro. no, yo no lo veo, pero lo tengo acá. Lo tengo en el monitor. Pero no se está viendo. No, yo no lo veo. No, no se Aún no se ve, hermano Carlos. Voy a ver qué sucede. Presentar una pantalla. No se ve. Ahí sí. Ahí sí ya la pueden ver. Sí, hermano. Listo, entonces la idea entonces es que vamos leyendo. Cada uno de los hermanos puede ir leyendo pues como quieran, en el orden que quieran. La idea es que cada uno vamos leyendo un párrafo. Si alguna persona tiene una pregunta o alguno tenemos una pregunta o algo, la idea es que entre todos pues nos ayudemos a aclarar las dudas, ¿no? Entonces vamos a empezar. Ayer leímos el prefacio en la cual pues Wayne Grudem nos estaba hablando que de las diferentes posiciones doctrinales que él tiene, pero pues también que la idea, como hablábamos ayer, que la idea que a medida que avanzara el estudio pues igual nos pusiéramos y pudiéramos debatir sobre las diferentes posiciones doctrinales que cada cual él tenga, pero pues comenzando en el primer capítulo es sobre la teología sistemática. Entonces vamos a aprender, porque si el libro es sobre teología sistemática, tenemos que aprender qué es la teología sistemática y por qué los creyentes deben estudiarla. Entonces ¿y cómo debemos estudiarla? Entonces empecemos. Explicación y base bíblica. Definición de teología sistemática. ¿Quién quiere comenzar a leer? Definición de teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Se han dado muchas definiciones diferentes, pero para los propósitos de este libro se usará la siguiente definición: teología sistemática en cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Esta definición indica que la teología sistemática incluye la recolección y comprensión de
todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas y luego un resumen claro de sus enseñanzas, de modo que sepamos qué creer en cuanto a cada tema. 1. Relación con otras disciplinas. El énfasis de este libro no estará por consiguiente en la teología histórica, el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los varios temas teológicos, ni en teología filosófica, el estudio de temas teológicos principalmente sin el uso de la Biblia, sino usando las herramientas y métodos del razonamiento filosófico y lo que se puede saber en cuanto a Dios al observar el universo, ni apologética. La provisión de una defensa de la veracidad de la fe cristiana con el propósito de convencer a los que no creen. Estos tres asuntos, aunque son temas dignos de que los creyentes los estudien, a veces se incluyen en una definición más amplia del término teología sistemática. De hecho, algo de consideración de asuntos históricos, filosóficos y apologéticos se hallan en algunos puntos en todo este libro. Esto se debe a que el estudio histórico nos informa de las nociones adquiridas y las equivocaciones previamente cometidas por otros al entender la Biblia. El estudio filosófico nos ayuda a entender el bien y el mal mediante formas comunes en nuestra cultura y otras. Y el estudio de la apologética nos ayuda a llegar al punto en que las enseñanzas de la Biblia afectan las objeciones que levantan los que no creen. Por esos aspectos de estudios no son el enfoque de este volumen, que más bien interactúa directamente con el texto bíblico a fin de entender lo que la Biblia misma nos dice respecto a varios temas teológicos. Si alguien prefiere usar el término teología sistemática en el sentido más amplio que acabo de mencionar en lugar del sentido estrecho que se ha definido arriba, no habrá mucha diferencia. Los que usan una definición más estrecha concordarán en que estos otros aspectos de estudios definitivamente contribuyen de una manera positiva a nuestra comprensión de la teología sistemática. Y los que usan una definición más amplia, por cierto, concordarán en que la teología histórica, la teología filosófica y la apologética se pueden distinguir del proceso de recoger y sintetizar todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas. Además, aunque los estudios históricos y filosóficos en efecto contribuyen a nuestra comprensión de las cuestiones teológicas, solo la Biblia tiene la autoridad final para definir qué debemos creer, y es por consiguiente apropiado dedicar algún tiempo a enfocar el proceso de analizar la enseñanza de la Biblia misma. Bueno, hermanos, entonces hasta ahí por lo menos, ¿qué podríamos decir? Según el autor, ¿qué es teología sistemática? ¿O cuál es su uso? ¿Qué sería la teología sistemática entonces hasta ahora lo que hemos podido leer? El autor nos dice al comienzo, ¿no? Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Entonces, pues la teología sistemática lo que hace es organizar todos los temas que pueden existir en las escrituras. Las enseñanzas respecto al bautismo, respecto a lo que dicen las escrituras sobre ella misma, lo que dice las escrituras sobre quién es Dios, sobre quién es Jesucristo, sobre la salvación, sobre el milenio, sobre el fin de los tiempos, todos los versículos y toda la enseñanza en su totalidad que habla las escrituras sobre un tema dado.
¿Quién sabe, por ejemplo, ahí habla de apologética? ¿Quién me puede decir qué es la apologética? Que eso es algo que le fascina a la mayoría de reformados, hacer Es el estudio apologética. de la defensa de la fe. De la defensa de la fe. Incluso hay muchos grupos en Facebook de calvinistas versus arminianos, que la especialidad es hacer apologética. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Ahí está viendo la pantalla? Sí. Ahí sí, hermano. Bueno, ¿quién continúa? Está muy tímido hoy. Algunos que ayer todos peleaban por hablar. La teología sistemática, según la hemos definido, también difiere de la teología del Antiguo Testamento. La teología del Nuevo Testamento y la teología bíblica, estas tres disciplinas organizan sus temas históricamente y en el orden en que los temas están presentados en la Biblia. Por consiguiente, en la teología del Antiguo Testamento uno pudiera preguntar, ¿qué enseña Deuteronomio sobre la oración? ¿O qué enseña Salmos en cuanto a la oración? ¿O qué enseña Isaías en cuanto a la oración? O incluso, ¿qué enseña todo el Antiguo Testamento en cuanto a la oración? ¿Y cómo se desarrolla esa enseñanza en la historia del Antiguo Testamento? En la teología del Nuevo Testamento uno pudiera preguntar, ¿qué enseña el Evangelio de Juan sobre la oración? ¿O qué enseña Pablo en cuanto a la oración? O incluso, ¿qué enseña el Nuevo Testamento en cuanto a la oración y cuál es el desarrollo histórico de esa enseñanza conforme progresa a través del Nuevo Testamento? Teología bíblica. Teología bíblica tiene un significado técnico en los estudios teológicos. Es la categoría más amplia que contiene la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, según le hemos definido arriba. La teología bíblica da atención especial a las enseñanzas de autores individuales y secciones de la Biblia, y el lugar de cada enseñanza en el desarrollo histórico de la Biblia. Así que uno pudiera preguntarse, ¿cuál es el desarrollo histórico de la enseñanza en cuanto a la oración, según se ve a través de la historia del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento? Por supuesto, esa pregunta es muy parecida a esa. ¿Qué nos enseña la Biblia hoy en cuanto a la oración? Lo que sería teología sistemática según nuestra definición. Se hace entonces evidente que las líneas limítrofes entre estas varias disciplinas a menudo se superponen en los bordes y partes de un estudio se combinan con el siguiente. Sin embargo, hay con todo una diferencia, porque la teología bíblica rastrea el desarrollo histórico de una doctrina y la manera en que el lugar de uno en algún punto de ese desarrollo histórico afecta la comprensión y aplicación de uno en cuanto a esa doctrina en particular. La teología bíblica también enfoca la comprensión de cada doctrina que los autores bíblicos y sus oyentes o lectores originales tenían. ¿Quién continúa? La teología sistemática, por otro lado, hace uso del material de la teología bíblica y a menudo edifica sobre los resultados de la teología bíblica. En algunos puntos, especialmente en donde se necesita gran cuidado y detalles en el desarrollo de una doctrina. La teología sistemática usará incluso un método teológico bíblico, analizando el desarrollo de cada doctrina mediante el desarrollo histórico de la Biblia. Pero el enfoque de la teología sistemática sigue siendo diferente. Su enfoque es la recolección y luego un sumario de la enseñanza de todos los pasajes bíblicos, un pasaje sobre un tema en particular. Así, la teología sistemática pregunta, por ejemplo, ¿qué nos enseña hoy la Biblia entera en cuanto a la oración? Procura resumir las enseñanzas de la Biblia en cuanto a una declaración breve,
comprensible y cuidadosamente formulada. Punto 2. Aplicación a la vida. Además, la teología sistemática se concentra en hacer un resumen de cada doctrina como deberíamos entenderla los creyentes del día presentes. Esto a veces incluirá el uso de términos e incluso conceptos que en sí mismos no fueron usados por ningún autor bíblico individual, pero que son el resultado apropiado de combinar las enseñanzas de dos o más autores bíblicos sobre un tema en particular. Los términos Trinidad, encarnación y deidad de Cristo, por ejemplo, no se hallan en la Biblia, pero constituyen un resumen útil de conceptos bíblicos. Definir la teología sistemática para incluir lo que toda la Biblia nos enseña hoy implica que la aplicación a la vida es una parte necesaria del correcto empeño de la teología sistemática. Por tanto, una doctrina bajo consideración se ve en términos de su valor práctico para vivir la vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia hallamos doctrinas que se estudian por estudiarlas o aisladas de la vida. Los escritores bíblicos siempre aplicaban a la vida sus enseñanzas. Por consiguiente, cualquier cristiano que lee este libro debe hallar su vida cristiana enriquecida y profundizada durante este estudio. Ciertamente, si el crecimiento espiritual personal no ocurre, el autor no ha escrito apropiadamente este libro, o el lector no lo ha estudiado correctamente. Eso quiere decir que para las enseñanzas, lo que vamos a aprender por medio de la teología sistemática, tiene que haber una aplicación para la vida de nosotros como creyentes. Incluso se puede ver muchos textos sacados de contexto, utilizados por algunos hermanos en la fe y por otras personas. Por ejemplo, todos hemos visto el caso, hemos escuchado el caso de personas que dicen, cogen el versículo que dice que todo lo que tocare o lo que ponga bajo la planta de mis pies es mío, y uno los ve por la calle corriendo, tocando, montándose encima de carros o cogiendo cualquier cosa y tocando todo con el pie, porque dicen que todo lo que tocare con la planta de los pies es de ellos. Y eso es un texto sacado de contexto. Entonces, por eso es importante utilizar la teología sistemática, para no ir a cometer errores, sino que aprender un solo tema, un tema de toda la escritura, qué es lo que nos enseña respecto a ese tema. Bueno, ¿quién continúa con el punto 3? Hermano Alex Vidal. ¿O quién quiere leer? Ya yo. ¿Puedo leer, hermano? ¿Puedo leer? Adelante. Número 3, la teología sistemática y la teología desorganizada. Si usamos esta definición de teología sistemática, se verá que la mayoría de los creyentes en realidad hacen teologías sistemáticas, o por lo menos declaraciones teológicas sistemáticas, muchas veces por semana. Por ejemplo, la Biblia dice que todo el que cree en Cristo será salvo. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino a Dios. La Biblia dice que Jesús viene otra vez. Todos estos son resúmenes de lo que la Biblia dice, y como tales son afirmaciones teológicas sistemáticas. Es más, cada vez que el creyente dice algo en cuanto a lo que dice toda la Biblia, en un sentido está haciendo teología sistemática,
conforme a nuestra definición. Al pensar en varios temas y responder a la pregunta, ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy? ¿Cómo difiere entonces este libro de la teología sistemática de la mayoría de los cristianos hacen? Primero, trata los temas bíblicos de una manera cuidadosamente organizada para garantizar que todos los temas importantes reciben consideraciones cabal. Tal organización también provee cierta verificación contra un análisis inexacto de temas individuales, porque quiere decir que todas las otras doctrinas que se tratan pueden ser comparadas con cada tema por uniformidad en metodología y ausencia de contradicciones en las relaciones entre las doctrinas. Esto también ayuda a asegurar una consideración balanceada de doctrinas complementarias. La deidad de Cristo y su humanidad se estudian juntas. Por ejemplo, así como también la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, de modo que no se deriven inclusiones erradas de un énfasis desequilibrado en un aspecto de la presentación bíblica completa. De hecho, el adjetivo sistemática en teología sistemática se debe entender significando algo como organizada cuidadosamente por temas, en el sentido de que se verá que los temas estudiados encajan siempre e incluyen todos los principales temas doctrinales de la Biblia. Así que sistemática se debe tener como lo opuesto de arreglada al azar o desorganizada. En la teología sistemática los temas se tratan de una manera ordenada o sistemática. Una segunda diferencia entre este libro y la manera en que la mayoría de los cristianos hacen teología sistemática es que trata los temas con mucho mayor detalle que lo que hacen la mayoría de los creyentes. Por ejemplo, el creyente promedio, como resultado de la lectura regular de la Biblia, puede hacer la siguiente afirmación teológica: la Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo será salvo. Ese es un sumario perfectamente cierto de una doctrina bíblica principal. Sin embargo, en este libro dedicamos varias páginas para elaborar más precisamente lo que quiere decir creer en Jesucristo, y 12 capítulos 32 al 43, se dedicarán a explicar lo que quiere decir ser salvo en todas las muchas implicaciones de esa expresión. Tercero, un estudio formal de la teología sistemática hará posible formular sumarios de las enseñanzas bíblicas con mucha mayor exactitud que a la que los creyentes normalmente llegarían sin tal estudio. En la teología sistemática, los sumarios de enseñanza bíblica se deben redactar precisamente para proteger contra malos entendidos y excluir enseñanzas falsas. Cuarto, un buen análisis teológico debe hallar y tratar equitativamente todos los pasajes bíblicos pertinentes a cada tema en particular, y no solo algunos o unos pocos de los pasajes pertinentes. Esto a menudo quiere decir que debemos depender de los resultados de cuidadosa exégesis
o interpretación de la Biblia con la que concuerden en general los intérpretes evangélicos, o en donde haya diferencias significativas de interpretación. La teología sistemática incluirá exégesis detalladas en ciertos puntos, debido al crecido número de temas que se abordan en un estudio de teología sistemática, y debido a gran detalle con que analizan esos temas, es inevitable que alguien que estudie un texto de teología sistemática o esté tomando un curso de teología sistemática por primera vez, vea muchas de sus propias creencias personales cuestionadas o modificadas, refinadas o enriquecidas. Es de extrema importancia, por consiguiente, que toda persona que empieza tal curso resuelva firmemente en su mente abandonar como falsa cualquier idea que se halle que la enseñanza de la Biblia claramente contradice. Pero también es muy importante que toda persona resuelva no creer ninguna doctrina individual, simplemente porque este libro de texto o algún otro libro de texto o maestro dice que es verdad, a menos que este libro o el instructor de un curso pueda convencer al estudiante partiendo del texto de la Biblia misma. Es solo la Biblia y no la traducción evangélica conservadora, ni ninguna otra autoridad humana, la que debe funcionar como autoridad normal de lo que debemos creer. 4. ¿Cuáles son doctrinas? Bueno, hermanos, miremos hasta allí esa parte. Entonces, ahí el autor nos está hablando de que debemos de tener presente que muchas de nuestras opiniones, de nuestras doctrinas que tal vez nos han enseñado en las iglesias, o que tal vez cada uno en medio de su estudio bíblico pues ha sacado o ha estudiado o ha adoptado, pues puede ser que van a llegar a ser cuestionadas, ¿no? Y la idea es que tengamos la apertura. Por lo menos una de las doctrinas que yo antes manejaba, en el caso mío, por ejemplo, era que yo cuestionaba mucho la Trinidad. Yo cuestionaba demasiado la Trinidad, pues yo decía, pero es que Trinidad no está en la Biblia. Y entonces Wayne Roden ahí dice, sí, Trinidad no está en la Biblia, pero es que tampoco está la palabra Biblia no está en la Biblia. Y la palabra deidad de Cristo, eso no está en la Biblia. O la palabra calvinismo o cosas así, eso no está en la Biblia, ¿cierto? Pero entonces hay muchas cosas que nosotros nos tenemos que ir como quitando y desaprendiendo, y tener la mente abierta, que vamos a desaprender muchas cosas para poder aprender otras nuevas. Por lo menos, ¿quién nos puede compartir alguna, que quiera hablar, que nos pueda compartir alguna experiencia de alguna doctrina que tal vez usted pensaba cuando recién empezó cuando recién comenzó en el cristianismo, o cuando usted estaba en otra iglesia, y que de pronto ahorita sabe que era errada esa doctrina que usted tenía? ¿Quién nos quiere compartir acerca de eso? De pronto algo que usted pensaba que era así, y que ahora sabe que no es así, y que estaba equivocado y que le tocó replantearse. ¿César? Sí, en mi caso en particular, estuve en otras iglesias las cuales enseñaban de que no estábamos totalmente depravados y que todavía podíamos alcanzar la salvación por mérito propio.
la doctrina arminiana. Y bueno, hasta que conocí la doctrina, la enseñanza de la gracia del Señor, por gracia de Él, y fui llevado a comprender de que la salvación es pura y exclusivamente del Señor, por gracia de Él. Exactamente, sí. Solo por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Algún otro hermano que quiera compartir alguna otra experiencia? Bueno, yo, yo antes creía, ¿no? Que, como dijo el hermano, que nosotros alcanzábamos la salvación, que no, era una decisión de nosotros, pero gracias a un hermano que me predicó, me ayudó a entender un poquito más, me mostró el versículo de Efesios 2, si no me equivoco, que dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De ahí me di cuenta, ¿no? Que la salvación es por gracia, no por nuestras propias obras. Exacto, así es. Yo recuerdo que cuando recién comencé en el cristianismo, yo entré a una iglesia carismática en la cual todo el tiempo nos está diciendo que cuando uno entraba cristiano la vida le cambiaba muchas veces siempre para bien, se iba a volver próspero, todo el mundo entraba caminando y salía con moto, salía con carro, que Jesucristo vino para hacernos multimillonarios y porque teníamos todas las riquezas de Jesucristo aquí en la tierra, es lo que nos decían a nosotros. Entonces luego ya por medio de la palabra era que yo me empecé a dar cuenta que no, que eso no era así, que no era que todo el mundo se enriquecía apenas se volvía cristiano. Todos tenemos riquezas, pero en Cristo, riquezas espirituales. Pero no podemos estar centrados en el materialismo. Sí, por aquí también hay muchos de esas enseñanzas, aquí en Argentina. El Evangelio de la Prosperidad. ¿Aló? ¿Me escuchan, no? Sí, Pablo. Sí, bueno, quería compartir también mi experiencia en cuanto recién me convertí también, por gracia de Dios, estuve en una iglesia donde me enseñaron que la salvación no se pierde. Bueno, y como estábamos estudiando con el pastor y con unos hermanos, y por la gracia de Dios llegamos a entender muy claramente las cosas que estaban haciendo en la iglesia, que no estaban bien, que saltaban y se caían y se desmayaban y hacían muchas cosas, ¿no? Que por gracia de Dios, como le digo, nosotros pudimos entender claramente que eso estaba mal. E inclusive conversamos con el pastor y el pastor, bueno, nos disciplinó a mí y a los hermanos, y por lo tanto no teníamos esa participación con la iglesia, ¿no? Poco a poco me fui creciendo más, madurando más en la fe, y fui entendiendo que estas cosas que estaban haciendo estaban mal, y que, bueno, ya de pasada también la iglesia ya no creció, ¿no? En vez de crecer, más bien fue descendiendo. Ahí es donde ya comencé a buscar otro lugar donde Dios me ponga, y gracias a Dios hasta ahorita sigo firme ahí, ¿no? Amén, hermano, y esperemos que así sigamos todos firmes en la fe y en el conocimiento del Señor. Bueno, vamos a seguir donde dice el número 4. ¿Cuáles son doctrinas? ¿Quién quiere leer? Alguien diferente que no haya leído. ¿Quién se anima a leer? ¿Cuáles son doctrinas? Hoy están tímidos para leer. ¿Aló? Sí. Buenas noches, quiero leer yo. Dale. Muy bien, en este libro la palabra doctrina se encenderá.
de la siguiente manera. Una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy en cuanto a un tema en particular. Esta definición se relaciona directamente con nuestra definición anterior de teología sistemática, puesto que muestra que una doctrina simplemente el resultado del proceso de hacer teología sistemática con respecto a un tema en particular. Entendido de esta manera, las doctrinas pueden ser muy amplias o muy reducidas. Podemos hablar de la doctrina de Dios como una categoría doctrinal principal, incluyendo un sumario de todo lo que la Biblia nos enseña hoy en cuanto a Dios. Tal doctrina sería excepcionalmente grande. Y por otro lado, podemos hablar más limitadamente de la doctrina de la eternidad de Dios, de la doctrina de la Trinidad o de la justicia de Dios. Este libro está dividido en 7 secciones principales, según las 7 doctrinas o aspectos de estudios principales. Primera parte, la doctrina de la palabra de Dios. Segunda parte, la doctrina de Dios. Tercera parte, la doctrina del hombre. Cuarta parte, la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo. Quinta parte, la doctrina de la aplicación de la redención. Sexta parte, la doctrina de la iglesia. Séptima parte, la doctrina del futuro. Dentro de cada una de estas categorías doctrinales principales se han seleccionado muchas más enseñanzas específicas como apropiadas para incluirlas. Generalmente, estas tienen por lo menos uno de los siguientes 3 criterios. 1. Son doctrinas que se enfatizan bastante en la Biblia. 2. Son doctrinas que han sido las más significativas en toda la historia de la Iglesia y han sido importantes para todos los cristianos de todos los tiempos. 3. Son doctrinas que han llegado a ser importantes para los creyentes en la situación presente de la historia del cristianismo. Y algunas de estas doctrinas tal vez no hayan sido de tan gran interés anteriormente en la historia de la Iglesia. Algunos ejemplos de la doctrina de la tercera categoría, la doctrina de la importancia de la Biblia, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, la doctrina de Satanás y los demonios, con referencia particular a la guerra espiritual, la doctrina de los dones espirituales en la edad del Nuevo Testamento, y la doctrina de la creación del hombre como hombre y mujer en relación a la comprensión de las funciones apropiadas de hombre y mujer, de hombres y mujeres hoy, debido a su pertinencia a la situación contemporánea. Doctrinas como estas han recibido más énfasis en el presente volumen que en la mayoría de los textos tradicionales de teología sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre teología sistemática y ética cristiana? Aunque hay inevitablemente algún traslapo inevitable entre el estudio de la teología, he tratado de mantener una distinción en énfasis. El énfasis de la teología sistemática recae en lo que Dios quiere que creamos y sepamos, en tanto que el énfasis de la ética cristiana es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuáles actitudes quiere que tengamos? Tal distinción se refleja en la siguiente definición. La ética cristiana es cualquier estudio que responda a la pregunta: ¿qué nos exige que Dios hagamos? ¿Qué actitudes exige que Él que tengamos hoy con respecto a alguna situación dada? La teología, pues, se enfoca en ideas en tanto que la ética enfoca las circunstancias de la vida. La teología nos dice cómo debemos pensar, en tanto que la ética nos dice cómo debemos vivir. Un texto de ética, por ejemplo, considerará temas tales como el matrimonio y el divorcio, mentir y decir la verdad, robar y tener algo en propiedad, el aborto, control de nacimiento, homosexualidad, la función del gobierno civil, disciplina de los hijos, pena capital, guerra, cuidado de los pobres, discriminación racial, temas por el estilo. Por supuesto que habrá alguna superposición. La teología debe aplicarse a la vida
Por consiguiente, a menudo es ética hasta cierto punto, y la ética se debe basar en ideas apropiadas de Dios y su mundo. Por consiguiente, es teológica hasta cierto punto. En este libro hace énfasis en la teología sistemática, aunque no vacilará en ampliar la teología a la vida en donde tal aplicación vaya bien. Con todo, para un tratamiento exhaustivo de la ética cristiana será necesario otro texto similar a este. Bueno, hermanos, entonces por lo menos dejemos hasta allí hoy. Alguno, pues para terminar, quisiera de pronto hacer cuál es la diferencia que ustedes ven según el texto, cuál es la diferencia entre la teología sistemática y la ética cristiana. ¿Cuál creen ustedes o qué pudieron ver de cuál es la diferencia entre las dos? ¿Es lo mismo teología sistemática que ética? ¿Es lo mismo teología sistemática que ética cristiana? Bueno, según el texto, ahí dice que es diferente, ¿no? La teología sistemática a la ética. La teología nos dice qué debemos pensar sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre Jesucristo, sobre un tema particular, cómo debemos pensar nosotros respecto a ese tema, mientras que la ética cristiana nos dice cómo debemos vivir a la luz de ese pensamiento. Entonces, Bueno, pues, sí, tengo la siguiente cuestión, hermano. O sea, lo que es teología es tener lo que es el conocimiento de Dios pleno, o sea, de todas las doctrinas basadas en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que es en este caso la ética cristiana viene más referido a los líderes, a las autoridades que están de la iglesia, cómo deben de conducirse, cómo deben de tratar ciertos temas de consejería, etcétera, etcétera. pero ahí sería una pregunta, ¿la ética cristiana es solo para los líderes o es para todos los cristianos? No, es para todos, líderes o no líderes. Claro, excelente. La ética cristiana es para todos, porque por lo menos si yo tengo una concepción errónea a nivel teológico sobre qué tema, por ejemplo, sobre el matrimonio y el divorcio. Si yo tengo una teología errada sobre qué es el matrimonio, cuál es el propósito del matrimonio eh, ante los ojos de Dios en la parte teológica, pues yo voy a tener una ética cristiana errada respecto a ese conocimiento teológico. Entonces, para mí el divorcio, yo me puedo divorciar 10.000 veces si yo quiero, porque es que yo tengo un conocimiento teológico errado, en el cual Dios me dice que, como en el Antiguo Testamento, Salomón, David, todos tuvieron 5.000 mujeres, 500 mujeres, 7.000 mujeres, entonces yo puedo tener 7.000 mujeres, porque mi conocimiento teológico va a influir directamente mi conocimiento o la aplicación ética a la vida. Entonces la teología, el conocimiento teológico que yo tenga influye directamente a cómo yo me voy a comportar en el mundo, y ahí entonces la teología impacta directamente a su ética como creyente. Otro ejemplo, por ejemplo, los de la iglesia de creciendo en gracia, por ejemplo, ellos decían que como la salvación no se pierde y Cristo ganó la salvación por nosotros, entonces podemos hacer lo que nosotros queramos. Podamos rumbear, tomar, emborracharnos, fornicar, adulterar, hacer todo lo que queramos, porque como Jesús ya pagó por nosotros, pues que siga pagando. Entonces, si Él ya pagó por nosotros, pues que Jesús siga pagando y que derrame toda la sangre que quiera, porque igual podemos hacer lo que queramos. Entonces, ahí mi conocimiento teológico, un conocimiento teológico errado, de pensar de que podemos hacer lo que queramos y que sin importar lo que pase, no tenemos por qué ser santos, por ejemplo. Ese conocimiento teológico errado les afectó directamente a ellos su ética. ¿Por qué? Porque pues podían hacer lo que ellos querían y ante los ojos de ellos estaba bien, ante los ojos de sus líderes estaba bien
y ante sí mismo para ellos está bien, pero la pregunta era, la Biblia nos dice que podemos hacer lo que queramos los cristianos, que porque Jesús, como ya Jesús pagó por nosotros, pues que siga pagando y que hagamos lo que queramos. Hay que preguntarnos eso, ¿la Biblia realmente dice eso? Bueno, entonces, pues dejemos hasta ahí por el día de hoy. Ya Hermano, Alcides va a hablar. hermano, bueno, sí, buenas noches. Lo que usted dice, hermano, es correcto. Podemos quizás también añadir ahí a un texto bíblico donde el Señor Jesús dice, hablando del corazón, que si una persona tiene, obviamente en este caso, pensamientos inicuos o pecados, a mentiras, a borracheras, lo que hay del corazón sale y eso contamina. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice en cuanto a este punto de la ética y de la teología. Son dos puntos importantes a considerar, ¿no? Bueno, personalmente agradezco porque, para concluir, quizás, yo soy de la Iglesia Bautista y, bueno, no sé si todos de los que están ahí en el grupo son de la Iglesia Bautista. Imagino que no, pero agradezco a Dios porque pude conocer la doctrina bíblica de la palabra de Dios, obviamente, y agradezco porque podemos conocer de esa manera una iglesia donde se predica correctamente la palabra de Dios. Eso sería mi comentario. Bueno, hermano, muchas gracias. Buenas noches, hermano. Solamente para reforzar el punto, mire, estábamos ayer estudiando lo que fue la introducción a nuestro libro y a nuestro estudio. Y más que nada es para contribuir un poquito más a lo que estábamos comentando, la diferencia entre ética y teología sistemática. Realmente, como usted lo está manejando, es de que la Biblia no nos dice por gracias y por X, Y, Z siempre salvos, todos forever y a pecar de lo lindo, ¿no? Así como dicen por aquí en mi país, licencia para pecar. Yo creo que aquí tenemos una situación que se han infiltrado las iglesias, no sé por ahí que alguien me corrija o si no usted, que esto ya también se viene viendo con la famosa teología liberal, de teología liberal, ¿sí? O sea, de que te puedes divorciar, te puedes volver a casar, etcétera, etcétera, puedes decretar y demás, cosas que no, ciertas prácticas que la teología liberal maneja y de alguna manera también los cristianos de hoy en día han caído. Sí, claro. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro, todas esas son doctrinas que son nuevas, ¿no? Aunque pues igual hay que examinar ciertos temas de la ética cristiana, hay que examinarlos a la luz de la teología sistemática. Y ahí nos damos cuenta si realmente estamos en lo correcto o estamos equivocados. Porque como dice usted, puede ser que de pronto ellos piensan realmente, y realmente cuando uno está en una iglesia carismática uno piensa que es así, que lo que usted decreta y lo que usted declara, eso Dios tiene que obedecer. Yo decreto que Dios me da un carro y Dios me tiene que dar el carro, porque es que está en la Biblia, dice que todo lo que yo diga se va a hacer, porque es que como yo soy el hijo de Dios, como dijo el pastor Cash Luna, si los leones tienen leoncitos y los perros perritos, pues los dioses tienen diositos. Entonces, si somos hijos de Dios, somos dioses, entonces hagamos lo que queramos. Y Dios tiene que obedecer, y entonces una mala ética cristiana y una mala teología. La teología impacta directamente todo lo que pensemos. La teología impacta directamente cómo vivamos. Esa puede ser la conclusión. Bueno, hermanos, hermano. ¿quién quiere despedirnos en oración? Hoy nos pasamos un poquitico, pero bueno, los comentarios están muy buenos. Pasamos 8 minutos. ¿Quién nos quiere despedir en la oración? Lloro.
Dale. Yo. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor, porque podemos poder compartir exclusivamente este material que es de mucha importancia para poder enriquecernos en cuanto a la sana doctrina. Pedimos que bendigas a cada persona que está ahí en el grupo, en diferentes partes de en Latinoamérica. Bendíganos, Señor, y te pedimos que nos ayudes desde el discernimiento y la guía del Espíritu Santo para poder discernir, como dice el Señor, desechar lo malo y poder ponerlo en práctica las cosas y la sana enseñanza. Te pido, Padre, su bendición y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermanos, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Que el Señor los bendiga. Feliz noche. Saludos, Carlos, una hermano. cosita. ¿Se grabó esta? Sí, quedó Bendiciones grabada. a todos, gracias. Sí, quedó grabada.